Bienvenidos a su podcast Latina Resilience. Este podcast está auspiciado por Latina Women's Against Violence y también está transmitido por Radio Latina todos los lunes a las 5 de la tarde. Vamos a continuar el día de hoy con un episodio muy interesante, muy bonito, como de costumbre. Tengo aquí presente conmigo a una persona la verdad, muy interesante. Ella es Paola Medellín. Ella es colombiana. Es editora de Hoy en Irlanda actualmente. Primero que nada, le voy a agradecer su presencia acá en este podcast y aceptar nuestra invitación. Hola, Paola. Hola, no, para mí es un honor de verdad estar aquí acompañándolos. Gratamente, pues fui invitada y de verdad que me siento muy bendecida y muy agradecida porque hayas pensado en mí como una de tus invitadas. Yo muy contenta, pero como decía, primera pregunta, ¿cuánto tiempo ya estás en Irlanda? Para ser muy exactos, llevo 1 año y 2 meses. Muy exacto. Ok, entonces diría yo que estás recién en Irlanda porque solamente es un año, pero un año también tiene mucha experiencia, así que de eso vamos a hablar en Sí. este episodio. Hay mucho que queremos compartir ahora en el día de hoy. ¿Por qué tomas la decisión de emigrar? ¿Y por qué Irlanda? La primera decisión estaba en mi lista de proyecto de vida, que llamamos nosotros. Siempre he sido una persona de cumplir todo lo que me he propuesto, como paso uno, paso dos, paso tres. Estudiar fuera del país, inglés, era uno de esos. Entonces lo quería hacer antes de la pandemia, no se dieron las cosas. Luego, pues después de la pandemia se dio y cuando tuve que elegir entre los países, esto es muy interesante porque tenía pues las opciones que tenemos todos los colombianos, que es ir a Australia, Malta, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda e Irlanda. Para todos necesitamos visa. Así que la decisión no es tanto dinero porque todo es más como que te llama la atención. Irlanda no estaba en mi cabeza hasta hacía un tiempo que empecé a leer un libro. Ese libro está escrito por un irlandés y el libro se sitúa, lo que pasa en el libro se sitúa en Limerick. Y yo empecé a hablar como Irlanda y empecé a entender un poco de su historia y todo el proceso con los ingleses y demás. Cuando yo vi Irlanda entre las opciones, dije, ay, algo me traía de este país, no sé qué. Pero siempre digo que Frank McCourt, que es el autor, el escritor de este libro, fue el que me trajo aquí. Okay, Por sí. eso elegí Irlanda, me voy a Irlanda. No conocía nada de Irlanda hasta el momento. En Colombia todo el mundo me dice, ¿dónde? ¿Ese país dónde queda? Nadie sabía dónde quedaba. Pero bueno, aquí está. No me arrepiento. No, Si es la no. pregunta, no me arrepiento en absoluto, no. Bueno, qué bueno. Pero principalmente me gustaría también saber qué es exactamente lo que hacías en tu país. ¿Por qué pregunto esto? El tema de hoy que queremos conversar y tocar a fondo y especialmente compartir de repente con otras personas, otras mujeres y quizá hombres también que están pasando el proceso migratorio que siempre denominamos que puede llevar a ser largo este proceso. Hay uno que afecta mucho a personas como Paola, que han tenido una experiencia laboral sólida, fuerte en su lugar de origen. Entonces, hoy vamos a hablar del duelo migratorio con relación a la pérdida, pero de la profesión, porque sabemos que al trasladarnos acá no venimos en las mismas circunstancias o con las mismas oportunidades que ya habíamos creado en nuestro país. Entonces, te voy a preguntar un poco que me cuentes detalles. ¿Qué es lo que tú hacías allá? Yo me puedo considerar una persona afortunada porque incluso desde antes de terminar mi carrera profesional, yo estudié comunicación social y periodismo. Y desde antes de terminar la carrera como tal, ya estaba metida en esto. No voy a decir que empecé como periodista, reportera de una vez, no, empecé, digamos, desde abajo, lo que llamamos nosotros, eh, con todo el respeto, ¿no? Desde abajo en el campo de comunicación y periodismo es en el área de ventas, porque ellos venden espacios. Yo empecé en una revista política a vender espacios, los vendíamos a los alcaldes o a los gobernadores en ese momento.
pero muy rápido tuve la oportunidad de pasar a ser periodista, entonces ya no tenía que vender, ya tenía que escribir los artículos para los espacios que ya se habían vendido. Empecé desde ahí y te puedo contar, son 9 años de carrera profesional. Empecé a trabajar en los medios de comunicación más importantes de Colombia, que es RCN Radio. La cadena de RCN es una de las más grandes y yo empecé en la cadena de noticias, en la básica. Entré ahí como periodista digital y reportera. Mi sueño era ser reportera de radio. Uno de los sueños que escribí en mi primer día de la universidad. Yo quiero trabajar en RCN o Caracol y lo cumplí cuando recién empecé. Entonces para mí fue cumplir el sueño, llegué a la cima de la montaña, apenas empecé. Y fue bonito porque también fue darme cuenta que ya no quería mucho eso, pero bueno. Empecé 3 años trabajando en radio, fui reportera de radio y reportera digital y en ese momento los medios en Colombia estaban migrando a lo digital. Entonces empecé con página web, redes sociales, ese tipo de trabajo y ahí estuve durante 3 años. Y el resto, los otros 6 años, digamos, mi experiencia ha sido en el sector de gobierno, pero en la academia. Trabajé para la Universidad Nacional de Colombia y desde ahí estuve trabajando para el gobierno en diferentes proyectos, todos relacionados con urbanismo, pero siempre en comunicación. Si tú me preguntas qué he hecho durante mi vida profesional, he estado 9 años escribiendo artículos, haciendo programas de radio, haciendo eventos y haciendo producción para radio y televisión. Me he dedicado todo el tiempo a eso, siempre estuve ahí, nunca salí de ese ámbito hasta ahora. Además como te digo, de tener los sueños, yo quería estudiar, pero mi razón de estudiar por fuera del país y aprender inglés tenía un solo propósito, que es lo mismo, es el profesional. Porque yo después de trabajar como reportera, quería ser editora, quería estar, digamos, como jefe. Y lo logré en los últimos 6 meses que estoy en Colombia. Me contrataron para ser coordinadora de un grupo de 17 personas y coordinarlos a ellos en temas editoriales. Simplemente dar luz, dar guía de cómo tienen que trabajarse los temas. Entonces, después de eso, que también lo había pedido y lo había querido, era poder trabajar en una organización internacional. Pero el primer requisito para cualquier postulación es nivel, al menos intermedio avanzado de inglés. En Colombia la educación de inglés no es muy buena y dije, bueno, pues dos cosas se cruzan, estudiar por fuera y tener la experiencia de estar viviendo fuera del país y aprender un idioma nuevo, el inglés. Venía con ese propósito. Digamos, el propósito final era o es, no lo sé todavía, aplicar a una organización internacional para seguir trabajando en comunicación. Ese era el plan, hasta el día que estabas comprando tu tiquete o comprando tu, no sé, subiéndote al avión para venir acá. Sí, es que imagínate, no sé todavía decir si sigue siendo o no, pero es por lo que vine, el propósito. Entonces, el proceso ahora es otro, ¿cierto? Llegas a Irlanda con todas esas, vamos a decir, planes, ideas, ilusiones. ¿Cómo ha sido tu experiencia hasta ahora? Yo sería injusta si digo que no ha sido, que ha sido difícil, porque no lo ha sido. El problema es cuando lo vemos desde esa perspectiva que tú muy bien lo decías, desde ese duelo profesional, ahí me ha costado. Y si tuviera que hablar de algo negativo del proceso, no negativo, pero sí que me ha costado y que me ha dolido, es eso. Porque desde que llegué acá y me preguntaban quién eres o qué haces, en Colombia era suficiente con que yo dijera que era periodista. ¿Sí? Yo digo soy periodista y la gente ya me va a tratar con respeto, me va a ver como una persona profesional, exitosa, porque eso era lo que me hacía creer mi profesión o mi carrera a lo largo. Yo no tenía que explicar nada más, soy periodista, ya. Trabajo en tal lado, ya. Pero cuando tú llegas aquí y te preguntan qué eres, y yo decía incluso en inglés, I'm journalist. Yo no te estoy preguntando en qué trabajaste o qué estudiaste. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces y qué sabes hacer? Ok, yo sé escribir, pero no sé escribir en inglés. O sea que no podía decir que sabía escribir. No, pues yo soy muy buena en comunicación, o sea, mis habilidades están en la comunicación. ¿Cómo tienes habilidades en comunicación si no manejas el idioma? Y estrellarme con eso y darme cuenta que nada de eso funcionaba aquí, que el éxito que tal vez aquí las personas conocen como éxito no es ese que nosotros conocemos como, yo diría, latinoamericanos. Es tener una carrera, tener un título, tener un buen sueldo, tener carro, casa, beca, eso no es que soy.
y empezarte a descubrir fuera de lo profesional es lo que ha sido más difícil. Pero fuera de eso, la experiencia ha sido maravillosa, porque lo que he podido aprender no lo hubiera podido aprender, digamos, en Colombia siguiendo, haciendo lo mismo que venía haciendo. ¿Sí? Em, ¿Qué soy ahora? Esa es la pregunta. ¿Y qué quiero hacer ahora? Esa es la pregunta. Y justo vamos a decir que esas dos preguntas son las que resuenan todo el tiempo en que todavía no sabes responderla tú misma, pero te estás aprendiendo a construir la respuesta, pero no es como que vas a encontrar la respuesta inmediatamente, porque va a haber momentos en los que vas a dudar de ti. Lastimosamente, el proceso migratorio, de alguna manera, en estos casos, cuando hay esta pérdida tan fuerte, vamos a decir, puede ser en distintos, o sea, el duelo migratorio conlleva muchas pérdidas, ¿cierto? Ujú. Vamos a enfocarnos hoy día en el tema de la parte profesional. Cuando tú tenías tan sólida, digamos, ¿no? Ese pilar en tu vida y de repente ahora no es más, tu situación vulnerable es pues altísima, ¿no? O sea, Claro. realmente te sientes, eh, no, como tú decías, no encuentras respuesta a nada porque lo que conocías o lo que tan claro estaba ya no lo es. Ya no lo es. Y te voy a decir una cosa, eso lo sentimos todos quizás cuando estamos estudiando y cuando recién nos graduamos, esa primera etapa, porque esa salida del cascarón a ser un Ujú. adulto ahora, a buscar un trabajo, meterse al mercado laboral profesional, ahí te genera inseguridades, yo qué sé hacer, bueno, yo por ejemplo salí muy pequeña de estudiar de la universidad, terminé a los 20 años, o sea, estudié desde los 16 hasta los 20 años, todavía estaba muy chiquita, digamos, para lo que iba a encontrar en los medios, gente que de 40, 50 años con carreras de 20, 30 años, Ujú. claro, yo era una niña todavía ahí. Eh, esa vulnerabilidad la sentí ahí. Entonces, cuando vengo después de 9 años y siento nuevamente esa vulnerabilidad, es más difícil todavía porque te preguntas, ¿qué estás haciendo? Creo que es difícil porque quieras o no, la primera vez sabías que era Es natural, parte, es natural, es es parte de tu natural. proceso, es porque la experiencia sabes que viene adelante. Pero es más difícil ahora porque se supone que ya Ya lo habías tienes. pasado eso, ¿no? Que ya estabas en un momento muy seguro y de repente no te lo quitan, pero ya no está. Ya no lo puedes utilizar, ya no hay Y esa mira que estabilidad. ahora pensándolo, cuando empecé a superar, pero no lo he hecho todavía, este duelo, lo que me sirvió fue saber que esos 9 años de experiencia profesional me habían enseñado cosas que tienen que ser más trascendentales, que tienen que ir más allá de la comunicación social y el periodismo. Porque entonces entendí que, bueno, yo soy buena para socializar, yo soy buena para aprender, soy buena para memorizar, por ejemplo. Entonces empecé a usar ese tipo de cosas para mi aprendizaje aquí, en el idioma, pero sobre todo, que creo que vamos a llegar ahí al tema de en Irlanda, sobre todo entender dónde es que estoy, porque a mí eso es lo que me gusta, a mí es lo que me apasiona, saber conocer, digamos, en este caso Irlanda, cómo funciona, cuál es su historia, cómo es políticamente, cómo es económicamente, de qué habla la gente. Y eso es lo que me ha ayudado. Entonces dije, bueno, está bien, hoy no trabajo formalmente como periodista, como comunicadora social, tal vez no, Ujú. pero sí aprendí muchas cosas en organización, por ejemplo, que me sirve para el trabajo que hago ahora aquí en Irlanda, en el área de servicios, de tener todo organizado, de tener todo planeado, de tener una estructura, de tener una planificación. Ese tipo de cosas me han ayudado. Esta diferencia que a veces no tenemos, ¿cierto? Nosotros puede ser que hayas venido con una gran experiencia, pero no nos han enseñado a hablar desde el punto de vista desde nuestras habilidades. Solo nos han enseñado a decir, como tú bien decías, desde el título que había, que esto representaba. Y el cargo. Y el cargo Ujú. también. Entonces, hoy día, en este mundo globalizado que se mueve súper rápido y especialmente en esta última temporada, tanto que se habla del tema de leadership, cómo manejar a las empresas, cómo influye esto en la salud emocional, cómo influye esto en la cultura organizacional de las empresas. Recién más o menos estamos dándonos cuenta que las habilidades son las que realmente lo que nosotros, incluso como empleados, no solamente como personal, es lo que nosotros ponemos
damos el valor agregado al trabajo que realizamos. Ujú. Pero como no nos han enseñado a poder identificar esa, o sea, a poder hablarlo desde ese punto de vista, nos cuesta incluso reconocer que ya lo tenemos. Exacto. Nos cuesta decir, como tú bien decías, tú decías el título y ¿Y eso es se suficiente? supone, sin incluso pensar qué tan buena eras en el trabajo, sin incluso podías haber sido la jefa, pues, o Y sea, te voy a decir no algo hay más más. allá. No sé, en otros países, en Colombia, cuando trabajaba en RCN, yo llegaba a decir, soy de RCN, y la gente casi, casi que me abría las puertas de hecho, yo decía, mostraba mi carnet, me dejaban entrar a eventos, a cualquier cosa, si fuera paga. Em, pero nadie sabía, y nadie sabe todavía, que los periodistas de medios ganan muy poquito. O sea, no tienen un salario alto, pero nadie se pregunta si el éxito está seguramente en lo económico, pero decir que trabajas para un medio internacional, por ejemplo, BBC, France 24, te puedo decir que no tienen los salarios más altos, que tú dices, esta gente es millonaria porque trabaja en estos lugares. No, y hay condiciones muy precarias en el periodismo de trabajo. Igual se da en todo lado, así sea en grandes marcas, pero es esa idea que nos llevamos de, tienes el cargo, eres periodista de BBC News, eres periodista de, no sé, del país de España. Y no, eso no es todo. O sea, Y es a veces justamente por eso que te digo, mira, alguien que quien sabe no tiene siquiera el título, puede haber incluso desarrollado las mismas habilidades exacto. y no le va a definir el título. Y eso creo que nos ha venido a aprender acá, porque aquí nos hemos visto en que hemos hecho trabajos en los que no necesariamente nos han pedido un título, pero lo hemos desarrollado de una manera porque las habilidades estaban ahí. Y luego no es que el trabajo te define tampoco, sino las habilidades que tú tienes, porque ustedes son abogados, usted es doctor, usted haya sido lo que haya sido, acá de repente su título no funciona, pero no quiere decir que usted no sea ese profesional. Usted tiene todas las habilidades y entonces acá, aunque haga el trabajo de bartender, aunque haga el trabajo de waitress, aunque haga el trabajo que esté haciendo temporalmente, esas habilidades se van a ver reflejadas en esos trabajos. Y ahí es cuando creo que se hace el clic, Uh-huh. ¿cierto? Es completamente, cuando te das cuenta que no es el título el que te define, pero que tampoco perdiste todo eso, porque yo creo que eso es lo que nos duele. Y lo hablábamos, nos duele decir, ¿yo qué estoy haciendo acá? Si yo tenía ya mi vida profesionalmente hablando desarrollada, ¿no? Yo ya tenía todo. Yo no tenía por qué volver a esto que estoy haciendo acá. Entonces, tampoco es ir al otro extremo y decir, es que aquí tú no vales nada, porque no es eso. Y yo creo que eso es lo que nos da duro al reconocerlo. Creo que el camino está en lo que acabas de decir. ¿Cómo entonces hago que el título aquí no lo puedo ejercer por la razón, o no al principio, porque se puede, pero no al principio, por las razones que sean? Pero, ¿qué de eso puedo yo extraer que están hoy en mi personalidad que pueden aportar al trabajo que estoy haciendo? Porque en realidad es eso. Y es otras habilidades, también lo aprendí con la palabra skills, Ujú. en realidad es la habilidad que tienes, no es lo que has hecho. No me cuentes a mí, no me digas que trabajaste 3 años en esto, que hiciste 6 años en Exacto. esto y que cumplías estas funciones, porque ellos no tienen cómo comprobar eso, empezando por ahí. ¿Sí? La persona que te contrata aquí no, pero sí ve tus habilidades. Mira, puedo, ¿no? Cuando llegué acá yo tenía nivel A2 de inglés, o sea, yo no hablaba, según yo, ¿no? Yo aprendí muy, muy poquito inglés en Colombia y vine. Y el primer trabajo al que fui, la primera entrevista personal, fue en un hotel, 4 estrellas, con el manager, y me senté a hablar con él y hablé lo que pude. El tipo era de Croacia, creo, entonces lo que me entendía en inglés, pero en un momento me dice, pero entonces, ¿tú hablas inglés o no? Porque vas a tener que tener contacto con la gente. Entonces yo le digo, no, le dije, no, no sé, pero yo aprendo rápido. Y él me mira y me dice, pero es que yo necesito a alguien que sepa. Yo no, pero yo le insistía, yo puedo aprender, yo puedo. O sea, bueno, entonces cuéntame una historia, cuéntame la historia de cuando trabajaste con tu papá en un bar. No trabajé, mi papá tenía un bar y yo a veces iba a acompañarlo. Y le eché el cuento sin pensar. Yo no sé cómo le dije, si tú me preguntas ahorita, no sé, no me acuerdo qué palabras usé, si conjugué los verbos bien, si hablé bien en pasado, yo no sé. Pero yo terminé de echarle el cuento y él me dice, pero tú hablas inglés. ¿Cómo que no hablas inglés? Y yo,
Si hablo, le digo yo, yo hablo, veces hablas. Y te voy a dar un consejo para toda la vida. Nunca digas que no puedes, nunca digas que no sabes. Di siempre que sí. Porque si lo primero que te dice un entrevistador y tú le dices no sé, pues va a buscar a otra persona. Y empecé a trabajar como mesera, sin saber inglés, sin saber nada. Y lo hice. Simplemente lo hice, porque tal vez otras habilidades sí tenía. El man vio que tenía actitud. Después ya seguí pues trabajando ahí, aprendí muy rápido. El primer día se me regaron los tragos y todo, pero es la capacidad que tienes para hacerlo, ya sabes cómo se hace, ¿sí? Entonces yo creo que sí, eso es lo más importante, cuando te das cuenta que sí tienes capacidades y que van más allá del título, por decirlo así. O sea, que este título profesional no sirva acá, no quiere decir que has perdido nada, que se lo puedes usar todavía, o sea, Claro, es que y no eso es tenemos que experiencia. tener, o sea, sí estamos vulnerables, pero no dejemos de creer todavía en todo lo que hemos trabajado anteriormente. Tengámonos un poquito de fe, ¿no? Claro, y es que es uno mismo el que se dice eso, porque cuando yo le digo a mis compañeros de trabajo, que la mayoría son teenagers, están como entre 18 y 20 años apenas en la universidad, y les cuento algo así como, no, es que yo soy periodista, trabajo. Me ven, no lo pueden creer, o sea, no lo pueden creer. Porque, claro, para ellos también es como, ¿qué haces aquí? Nada, pues aprendiendo inglés, ¿sabes? Y muchas veces me dijeron muchas personas, es que tú estás aquí aprendiendo un segundo idioma. O sea, que tú tienes que, me lo dijo un irlandés, tienes que salir por la calle y sentir que no estás caminando, que estás, dicho, en las nubes, porque tú tienes una carrera profesional, has estudiado un montón, estás aquí fuera, lejos de tu país, estás aprendiendo un segundo idioma, lo hablas, tienes una capacidad de resiliencia enorme, no tienes que sentir inferior a nadie más. Tú eres mucho más inteligente que muchas de las personas a las que tú les tienes miedo de hablar, solo por el idioma, Sí, ¿sabes? eso es cierto. Es que eso es así. Es que es así, no lo creemos y creo que ahí es donde parte el error. Justamente ahora, como conociendo un poquito ya la historia, cómo fue creciendo ya Paola en ese proceso migratorio y sabiendo que también que le ha costado mucho el tema de la pérdida profesional, pero que está trabajando en eso, pues casualmente ella encuentra una motivación. Estoy muy curiosa de saberlo. ¿Cómo llega el proyecto en el que hoy día actualmente estás ejerciendo tu profesión? Sí. Hoy en Irlanda. Es maravilloso, porque yo llegué y antes de conseguir el primer trabajo que les acabo de contar, pues me sentía muy angustiada, porque yo creo que uno empieza en el segundo mes de llegar empieza a sentirse muy nervioso de que no tiene trabajo, que no lo va a encontrar, de que el dinero y todo. Y un día escribí un post en Facebook, porque yo me había estrellado con una realidad. Entonces yo escribí básicamente, soy comunicadora social, soy periodista, acabo de llegar y me estrellé con muchas cosas que me hubieran gustado saber antes de venir. Pero como nadie se los cuenta, si ustedes tienen, de hecho era el de colombianos en Irlanda, si tienen alguna pregunta o algo, bueno, yo les puedo ayudar y además me ayudan a mí porque me encanta el tema de comunicación. Yo lo que sé hacer es gestionar. Entonces yo puedo ayudar con la información. Y ahí conocí a varias personas que me escribieron, hola, ya llevo muchos años aquí, lo que necesites con gusto. Y una de esas personas me dijo, mira, te paso el perfil de este hoy en Irlanda, lo maneja un periodista que es latino, y ya no sabe en ese momento de dónde, mira a ver si de pronto, pues por ahí, porque es un medio de comunicación en español. Yo le escribí al man, mira, acabo de llegar a José Baica. Acabo de llegar, soy periodista, cuéntame porque me parece muy interesante el proyecto que tienes. Y él me contó todo. Y me dijo lo que yo también le digo a todas las personas que me escriben ahora en Irlanda. Lamentablemente el proyecto ahorita no tiene un sustento económico, o sea, no hay como pagarle a nadie por el trabajo que hace, porque yo no gano nada en este proyecto. Es muy importante que la gente sepa, porque la gente cree que sí y no. Es un proyecto que se hace por amor. Y así lo hizo José Báez todo el tiempo y así lo estamos haciendo nosotros. Eh, bueno, y me contó que era esto, que él trabajaba en eso. Me dijo, si quieres integrarte, puedes hacerlo, pero yo no tengo cómo remunerarte económicamente. Y le respondí, igual, en este momento no puedo porque necesito trabajar para sustentarme económicamente, pero bueno, más adelante cuando yo me estabilice, pues puedo colaborar escribiendo o haciendo cositas. Así que damos, fue una conversación. Y a los, no, es que yo, ¿qué te puedo decir? 2 meses más. Eso fue en agosto y él en octubre se fue, o sea, un mes. Un mes después me escribió, ¿quieres quedarte con el proyecto? Así.
Y yo y entré al perfil y me di cuenta que había hacía unos días antes había grabado un video diciendo que él se iba de Irlanda, que iba a tener que dejar el proyecto porque pues ya iba a estar en Estados Unidos y que quién se quería, incluso él mismo le ofreció quién se quiere quedar con el proyecto, pero yo no sabía eso. Y él me lo escribió y me lo sigo preguntando por qué. Porque a mí, yo creo que o estaba destinado o vio en algo en mí, yo incluso le dije, no, pero tú no sabes quién soy yo, déjame, yo te cuento quién soy. Y yo iba a empezar con todo esto que he dicho acá. Yo soy esto, yo he hecho esto, entonces, como para convencerlo de algo que él ya estaba convencido. Él me Mm. iba a dar el proyecto, ¿sí? Y nada, lo acepté desde el principio, que era maravilloso. Una cosa que yo siento que muchas de las personas hemos encontrado, si quieres, un balance en esta pérdida, digamos, ¿no? De duelo de una profesión, creo que ha sido buscar una actividad donde, como tú dices, a veces no es remunerada, pero por lo menos podemos aplicar toda esa experiencia o esas habilidades que hablábamos, donde nos sintamos a gusto de poder hacerlo y mientras, obviamente, es difícil porque hay una vida que hay que, o sea, una vida rutinaria que hay que Sí, mantener, hay que pagar renta, hay que pagar todo esto, pero de repente ya cuando puedes hacerte un pequeño espacio para buscar este tipo de actividades o de proyectos que, bueno, no van a ser enumerados, pero que por lo menos nos van a dar una ilusión de que todavía estamos haciendo algo que nos gusta. Y esto sí, me suena así cuando me cuentas este sí, proyecto. suena así. Y es muy curioso porque tienes dos cosas. O sea, aquí en este proceso con en Irlanda he descubierto gente que aquí se ha reinventado, como tú, que han encontrado en proyectos que nunca se imaginaron antes la satisfacción, la plenitud. Te insisto, como tú haciendo este podcast, hay otras personas que tienen un equipo que enseña deportes gaélicos y ahí encontraron, y tú dices, pero profesionalmente son otra cosa, pero aquí se reinventaron en eso, o con temas de historia, o con temas de literatura, de book clubs, de arte, de comida, hay mucha gente que está haciendo comida, que son profesionales en otra cosa y descubrieron que en el tema de la creatividad alrededor de la comida es maravilloso y me parece que ese es el secreto. Pues en mi caso coincide con mi profesión. Y no sé si es que estoy de verdad muy necia que yo tengo que hacer esto y hacer, ser y hacer. Pero digamos que en el caso me parece lindo poder encontrar encontrar que el secreto de la felicidad está en hacer lo que a uno de verdad le gusta. Muchas personas estudiaron algo que no quisieron y trabajaron muchos años en algo que daba la estabilidad económica, el reconocimiento, la satisfacción de otros, de lo que mandaba la sociedad además, y todo bien, pero nunca se sintieron tan plenos como haciendo algo tan simple como dar clases de salsa, como jugar un deporte, como hacer comida o pintar, ese tipo de cosas que estoy segura que en la mayoría no nos da dinero, pero nos hace sentir tan plenos que ahí yo diría que ahí es donde está el éxito de la felicidad, ¿sí? Y lo otro es que yo dije al final de cuando estoy en Colombia, dije, ay, bueno, me voy a tomar un año sabático, me voy a dedicar a estudiar inglés y me voy a tomar un año sabático de no saber más de artículos, de personajes, de entrevistas, no quiero más. Y a los 2, 3 meses estaba con él en Irlanda. Entonces al final nunca me tomé mi año sabático, pero es lo que me hace feliz. O sea, yo cada vez que voy al trabajo que tengo acá, me Pero, siento más feliz de hacer lo que estaba haciendo, ¿me entiendes? claro, pero la diferencia es que ahora lo haces por gusto. Exacto. Entonces, antes era una mezcla de todo en el mismo lugar. Tenía lo que me hace feliz, que era ejercer la comunicación social, pero tenía estrés, tenía sobrecarga laboral, eh, digamos, me había refugiado muchos de mis aspectos, de los aspectos de mi vida se habían refugiado en el trabajo. Si tenía problemas familiares, problemas amorosos, todo era desde que estuviera en el trabajo, mi vida estaba estable, ¿sí? Si yo tenía algún problema, y esto será para otro podcast, una vez que me quedé sin trabajo, la primera vez en mi vida, sin contrato, mi vida se fue al piso. Pero si tenía problemas de familia, si tenía problemas de relaciones con amigos o con parejas, mi vida seguía bien desde que tuviera trabajo, ¿sí? Pero todo estaba ahí. Hoy trabajo y gano dinero por algo que hago, solo hago, no voy a calificar, no le voy a poner un adjetivo, solo lo hago porque me da dinero, pero yo salgo de ese lugar y a mí no me importa qué pasa allá. Entonces es delicioso porque ya no tengo ese estrés. Pero, pero
quiero que hoy en Irlanda sea más grande, quiero ayudar a más gente, hay muchas historias por contar, quiero ayudar a muchas personas que recién están llegando, quiero ayudar a otras que llevan mucho tiempo acá y no se han integrado. Quiero ser el puente porque es lo que me hace feliz, ¿sabes? Em, Eso se llama propósito Así, y vocación. vocación. Y a veces pensamos, estás estudiando, es tu propósito de vida y puede ser que en un momento deje de ser tu propósito. A veces el propósito llega a ser la familia, puede ser algo más. Em, y en ese momento te replantea cuál es tu propósito. Y entonces, cuando tú vuelves a decir, este es mi propósito y por eso lo hago, Sí. ahí el barco tiene rumbo para Ujú. seguir avanzando pese a las tempestades o pese a cómo esté avanzando la marea del mar, porque Yo hay un creo que propósito. sí, y yo creo que muchos profesionales que venimos, porque en realidad la mayoría de los que venimos acá somos profesionales, Ujú. sobre todo, tengo que decirlo, quienes nos piden visa para venir antes, tenemos que mostrar un perfil profesional. O sea, ningún colombiano que esté aquí tiene un perfil bajo, porque en Colombia nos exigen un perfil alto, profesional, experiencia, todo. Y muchos llegan acá y se dan cuenta como que he hecho toda mi vida. Si eso no era lo que yo quería, o sea, aquí descubrí que a mí lo que me gusta es otra Otra cosa. cosa. Ujú. Y otros ratificamos que lo que hemos hecho toda la vida es lo que nos gusta, pero la mirada cambia. Ujú. Y yo creo que sí o sí la experiencia va a cambiar. O sea, la comunicadora social y periodista que fui durante 9 años, hoy no es la misma. Puedo estar haciendo lo mismo en la práctica, escribiendo artículos, grabando programas de radio, lo que sea, pero la mirada que tengo de eso ya no es la misma. Y creo que eso es el plus, o sea, eso es lo maravilloso. Mi pregunta va relacionado un poco también al tema de género. Efectivamente, como mencionabas antes, la persona que estaba a cargo de este proyecto de Hoy en Irlanda era un señor. Y ahora el equipo, bueno, con tu dirección está compuesto de mujeres. ¿Cómo piensa o cómo tú ves que ha sido la reacción o la aceptación con ese cambio ante todo tu público? Ujú. Creo que, de hecho, la gente que sigue en Irlanda no sabe quién soy, o sea, hasta ahora, creo. Van a saber que de mi carrera, entonces eso ha sido bueno porque me conocen por el trabajo que hemos venido haciendo. Si yo te digo en números, hemos aumentado, triplicado, cuadriplicado, te puedo decir, la audiencia. Hoy ya somos más de 6.000 en Instagram, más de 12.000 en TikTok. Es mucho más de lo que José tenía. Pero yo lo tengo que decir que depende de muchos factores, porque ahora generamos más contenido, somos más constantes, somos al menos un equipo de voluntarios, entonces pues hay más contenido y en la medida en que somos más, pues más personas nos han conocido. José trabajaba solo y José tenía una mirada distinta porque somos distintas, somos generaciones de periodismo distinto y eso también hay que decirlo. Y pues porque él trabajaba solo y ahora somos un equipo. Hemos recibido muy buenos comentarios, pero también críticas. Mm, pero yo creo que como mujer en mi carrera nos hemos tenido que ganar el respeto a través del trabajo, ¿sí? Yo no he sentido ningún tipo de discriminación, no he sentirme menos, pero evidentemente hay que mostrarlo con trabajo. No basta con decir, mostrarte porque pues la gente no confía en ti solamente porque puedes decir, yo tengo la profesión, ¿sabes? No. Mm, así que pues sí, no he sentido ese tema, al contrario, he sentido que me han reconocido mucho el trabajo que hemos estado haciendo. Sí, así que Pues bien. sí, eso habla mucho, habla bien de la comunidad, efectivamente, que el apoyo sigue siendo el mismo para, indiferentemente cuál sea el estilo en El este estilo, caso, exactamente. pero que al final el apoyo como tal está allí y que no, que eso es muy reconocido también, que bueno, Sí. que Y tengo que admitir que desde el principio, y eso es lo muy personal, pero al principio quería sentir eh, como el apoyo de él, la aceptación de él, como decir, mira lo que está haciendo, ¿esto te parece bien? O sea, como que al principio yo fui así, necesito mostrarle a él. Pero él desde el principio me dijo como, yo no voy a interferir editorialmente, eso es tuyo, es muy profesional, muy muy profesional. profesional.
Él incluso me dijo, yo me salgo de todo, yo no comparto, y bueno, después él tomó la decisión de salirse de redes sociales, y siento que un poco para mí fue quitarme la presión de que él estuviera viendo el contenido, como, insisto, como si yo quisiera mostrarle a él todo lo que soy y decir, no, de pronto a él no le guste esto, de pronto lo sentía muy personal, y yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que venimos de una sociedad que es así, que nos hacen sentir que tienes que estar como aceptado y reafirmado por hombres. Eso es algo que no podemos negar. Entonces al principio me sentía así, pero después, claro, me dice, no, yo estoy fuera. O sea, pero yo por respeto, porque también tengo una admiración por él, un respeto grande, siempre lo he considerado y lo nombro, todas las veces que hablo del proyecto, lo nombro a él como el fundador del proyecto. Hoy yo soy la editora, sí, hoy tomo las decisiones editoriales, sí. Estoy tratando de construir esto, algo, hacer de esto algo más grande, sí, pero él es el fundador. Y ha sido muy bonito de su parte, respetuoso conmigo y con mi carrera y con mi experiencia, no, con lo que soy como mujer, que él no solo me lo haya dado como les conté, sin más, sino que también respete todo mi proceso. Incluso hace poquito le dije, somos ya 6.000, eh, contándolo a él como somos, y no, me felicito de todo y me sentí muy orgullosa también. Qué bueno. Porque independientemente de todo, es un periodista de larga trayectoria, y qué bonito que alguien con mucha experiencia también te valore por tu trabajo y te respete de igual a igual. Yo rescato que habemos personas que han dejado un poquito en el camino y dejan las puertas abiertas para el que viene. Sí, qué bonito. Y creo que eso hace muy bonito es tener este tipo de experiencias en la comunidad. No es el único, he escuchado otros temas también, saber que somos puertas para nueva generación. Creo que eso hace mucho, no sé, le da mucho valor, mucho cariño al trabajo de la comunidad. Habla muy bien de la comunidad como tal. Sí. Y fíjate que justamente en este proceso de esta pérdida del profesionalismo, de este duelo, proyectos como este van a hacer que eso sea más fácil, ¿sabes? Porque si hoy llegan personas como yo llegué a decir, no, yo quiero seguir en el ámbito, yo quiero, no quiero, porque a veces uno dice, no, yo no me puedo desactualizar. Cuando eres periodista, tú no, si te desactualizas un año, te perdiste, porque después no puedes regresar. Tienes que estar todo el tiempo estando informado, digamos. En otros es formado, hay gente, médicos que tienen que estudiar todo el tiempo, porque si dejas de estudiar, te pierdes. Pero qué bonito poder saber que si llegan personas, hoy pueden integrarse al equipo y pueden seguir ejerciendo y pueden darse cuenta que no les gusta esto. ¿Verdad? Ay, no, yo definitivamente con esto no voy más. O pueden decir, no, es que esto me mantiene vivo. Y creo que es maravilloso por eso el proyecto. Me alegra mucho. Para finalizar, tal vez me gustaría saber qué proyectos nuevos se vienen para hoy en Irlanda, que nos puedas como adelantar tal vez un poquito. Ay, sí. En el proceso de aprendizaje, porque esto ha sido una curva de aprendizaje también para mí, personalmente, sobre Irlanda y demás, he encontrado proyectos maravillosos y me he sorprendido mucho con la creatividad, con las ideas tan increíbles que surgen en esa necesidad de crear comunidad, de crear redes de apoyo y de ayudar a otros, de sentirnos cerca en casa. Y me refiero a toda la población migrante. Es increíble la cantidad de ideas. Entonces quiero empezar a contar historias de estos proyectos que ayudan al proceso de integración de las personas migrantes. He conocido casos de personas que llevan 5, 6, 7 años y no se han integrado completamente. Y también estoy súper en contra de los proyectos que son, digamos en este caso, de latinos para latinos, porque eso tampoco me parece, o sea, estamos en un país y que merece respeto. Y si queremos ser aceptados, pues también necesitamos respetar culturas, creencias, formas. Y necesitamos estar con ellos y trabajar con ellos. O sea, no solo es un proyecto de nosotros para nosotros, sino es un proyecto de cómo hacemos nosotros para integrarnos con ellos y cómo hacemos que ellos se integren a nosotros, porque somos un mundo que para ellos también es fascinante, ¿sabes? Conocer cómo pensamos, cómo creemos. Incluso hay muchos que quieren aprender el idioma. Entonces, qué bonito poder ser con estos proyectos, ser como un puente, que creo que es donde estamos, ser un puente de integración. Entonces, hay proyectos muy lindos que quiero empezar a contar desde en Irlanda para justamente hacer crecer esta comunidad, hacer crecer que ya es grande, pero pues que podamos apoyarnos más. Bueno, y para todos los que nos están escuchando, que sepan que hoy en Irlanda es un espacio para todos y las puertas están abiertas para darle voz a todos los que quieran ser escuchados.
Bueno, Paola, creo que ha sido no sé, una sesión, ¿verdad? Es una Una sesión. charla. Ha sido una charla completamente divertida, amena. Me gusta mucho la trayectoria, la pasión con que conversas. Me gusta mucho también los sueños. Me gusta cómo el entusiasmo con el que todavía te hace brillar, digamos, los ojos todavía cuando hablas de tu profesión y justamente cuando decíamos que tienes este propósito tan apasionado. Eh, bueno, simplemente decirte muchísimas gracias y pronto ojalá sean otros podcasts donde podamos estar hablando de otros temas más interesantes que tengan que ver también con esos objetivos que ya nos mencionaste. No, muchísimas gracias a ti por esas palabras tan generosas. Te decía que para mí es una sesión porque qué bonito poder abrirse, abrir el corazón, abrir, contar en confianza cosas que pues todos sabemos, pero que a veces o no quieres molestar a nadie o tal vez tú dices, no, pues hay personas que están que de verdad se la pasan feo o que salieron por sus países por difíciles condiciones muy difíciles. Entonces tú dices como, "Ay, yo no me puedo quejar de algo tan simple como esto, como la profesión, cuando hay otros que no, eso no importa, ¿sabes?" Entonces, no, en general, gracias y felicitaciones por este proyecto maravilloso, que es uno de esos que para mí tienen todo el valor de poder integrarnos, de poder encontrarnos en un lugar, en un espacio seguro. Muchísimas gracias. Bueno, así concluye nuestro podcast el día de hoy. Bueno, invitarles para que sigan escuchando otros episodios y que visiten Latina Resilience. Hasta la próxima.